Bien, les comparto pantalla para ver el... Esta es la guía que ustedes tienen. Desde ya está que la exposición presencial no va a estar. Pero bueno, en cuanto al contenido del trabajo sigue siendo el mismo. Bueno, el primer punto es carátula, ahí no hay mucho para decir, nombre de la asignatura, tema elegido, nombre y apellido y titular, y año, índice temático, tampoco, presentación del tema, breve descripción del tema elegido y qué aspectos o importancia del mismo se abordará. Bueno, acá el primer punto, ustedes tienen que pararse en toda la materia y ver qué tema sienten que les gustaría trabajar. Pueden trabajar uno o más de uno, pero lo importante que a veces es, si quieren abarcar muchos temas, terminan no diciendo nada. Porque imagínense que sobre esos temas ustedes tienen que armar un marco teórico. Entonces, presentación del tema, y si alguien por ahí va apuntando acá en el chat, me hace el favor, a ver alguien puede colaborar con... ¿Me fui de la reunión? No. Bueno. Bien. No veo si alguien dice que sí, si puede colaborar. ¿Nadie? Primer punto, entonces, presentación del tema. Traten de elegir uno o dos temas, pero no todos los temas de la materia. O sea, focalicen en algo, porque si yo quiero hablar de responsabilidad social, quiero hablar de empresa familiar, quiero hablar de estructura, quiero hablar de objetivos, terminan hablando de nada. Entonces, elijan un tema que les gusta, un tema que pueden trabajarlo en una empresa, y en función de eso, primero ahí sentarse y sobre eso empezar a escribir. Emi, ¿algo para acotar sobre este punto? Yo sigo pensando que nadie dijo que que nadie va a hacer. Nosotros lo sabemos esto. Así que la ayuda es para ustedes. La guía. Nada. En cuanto al marco teórico, dice transcripción. Bien, muy bien, Martín. Gracias. En cuanto al marco teórico del tema elegido, acá dice transcripción bibliográfica del tema elegido en 4 carillas. Es importante que ese marco teórico tenga una relación. Es decir, yo no puedo, no sé, si estoy hablando de responsabilidad social, si estoy hablando de responsabilidad social, ahora vuelvo a contestar la pregunta vuelvo a la anterior, pero terminar el marco mi bebé. Si yo estoy hablando de responsabilidad social, tengo que seguir un hilo. Puedo sumar distintos autores. En cuanto a los autores, pueden ser tanto autores que tienen en el mundo, en nuestra plataforma, autores que consigan en internet, independientemente de cualquier tipo de autor que hable del tema, mientras tenga un marco, un respaldo, les va a servir, más allá que en lugares como rincondelvago.com, o sea, que no sea un autor conocido, porque les aviso porque ha pasado, pero tampoco nos digan a nosotros, no sé, de tal responsabilidad social, por ejemplo, que es un tema que está googlean y enseguida sale. Si yo tengo un autor reconocido, si sé que habla del tema, me puedo mirar también algún tipo de video de un especialista en el tema y puedo, en función de eso, reescribir, por ejemplo, tal autor hace mención a la responsabilidad social, la dimensión dice al respecto, bla, bla, bla. Por ejemplo, yo les muestro acá. Esto es un marco teórico de algo que yo presenté en cuanto a responsabilidad social empresaria.
hace un tiempito atrás, cuando era estudiante. Siguiendo la definición propuesta por la organización dedicada, bueno, la responsabilidad social es tal cosa, quién lo dice. Sin embargo, tal autor dice alguna otra cosa. O sea, yo no voy pegando autores así a tontas y a locas, sino que voy siguiendo una relación entre lo teórico. Estoy hablando de responsabilidad social, estoy hablando de las dimensiones, o sea, tengo que tener una estructura de qué es lo que quiero mostrar con relación al autor. Por ejemplo, le puedo poner distintos títulos a su vez a ese marco teórico. No sé, si yo estoy hablando de el mundo, las empresas, la cultura, por ejemplo, no sé, la unidad 8, que tiene aspectos de la cultura. Bueno, ¿qué pasa con la cultura? ¿Qué dice tal autor? No necesariamente, si ustedes copian tal cual el autor, tiene que siempre hacer referencia. Si no, pueden hacer lo que se llama parafrasear, o sea, por ejemplo, yo acá comenté, Ávila manifiesta que, y ahí empiezo un poco a contar lo que manifiesta el autor. Asimismo, Sánchez indica que con relación a esto, o sea, yo voy teniendo una relación con lo principal, con el título que estoy diciendo. Por ejemplo, no sé, si ustedes se me viene, vamos a suponer un tema cualquier, ustedes buscan la unidad de estructura, la unidad 5. Entonces, bueno, los organigramas. De acuerdo a los organigramas, un punto podría ser hablar de los organigramas, qué se entiende por el organigrama, cuáles son los objetivos de los organigramas, cuáles son los beneficios. Entonces ahí van diciendo, que los beneficios del organigrama definidos por el autor tal son todo esto, bla, 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 bla. Sin embargo, aquel otro autor resalta el hecho de que los organigramas podrían ayudar en tal sentido. Sobre lo que yo voy a hablar, ahí me explayo en función de lo que dicen distintos autores. ¿Emi? Quiero volver un segundo, que ahí te preguntaron, en el punto 3 no habían entendido. Dice Victoria, yo quiero saber si es describir la empresa con el tema que elegimos. No termino de entender la consigna 3. Para no seguir avanzando, si no dejamos claro el tercero. Bien. Espera que veo el chat. Dice, yo quiero saber si es describir la empresa con el tema que elegimos, no termino de entender la consigna 3. Bien, a ver. Ustedes piensen que nosotros nos vamos a encontrar con un trabajo que no sabemos nada, que no conocemos nada, no conocemos la empresa, no conocemos esa primer carilla que dice de presentación, o sea, así como dice, ahí la tengo abierta para mí. Chicas, no puedo silenciar a Juli. Piensen que tiene que ser una carilla que sirva de paneo general, de decir la empresa que elegí, lo que voy a ver, o sea, no sé, elegí una pyme que conozco desde chico, porque, no sé, que nos ponga en contexto a nosotros de lo que va a ser el resto del trabajo, ya sea en el tema que van a abordar teórico, como la empresa que eligieron. O sea, no es solo describir la empresa, sino hacer un mini resumen de lo que nos vamos a encontrar después para más o menos entender. ¿Se entiende? Claro. O sea, breve definición del tema elegido. ¿Cuál es el tema elegido? Bueno, es por ejemplo, es una empresa familiar, eligieron el tema empresa familiar, es una empresa familiar de la ciudad de Santa Rosa, o sea, ¿qué es lo que yo quiero, lo que voy a contar? Ahí, desemboco. Bueno, porque si no, yo no puedo hablar de, si ustedes estuviesen en análisis matemático, estaríamos hablando de, el tema por ahí puede ser integrales, y ahí entraba, acá es
nosotros no sabemos. Entonces, cuéntenos qué es lo que eligieron, qué es lo que van a estudiar, sobre qué se van a explayar. ¿Se entiende, chicos? Bien, bien, Pau. Una breve reseña de la empresa y a su vez, ¿qué van a tratar de esa empresa? No solo la empresa, es un mini resumen de lo que es el trabajo. Exacto. Un resumen de lo que es el trabajo. Ahí está la mejor palabra, la mejor definición. O sea, bien, el esquema es este. Después, si ustedes quieran seguir otro esquema, o sea, es este. Presentación, definen, cuentan ahí qué van a hacer de la empresa, marco teórico. Y luego, ¿se entendió el marco teórico qué es? Sí, por eso tiene que ser una carilla. Sí, una carilla. Algo corto, es un mini resumen de qué es lo que... No se ahogan en un vaso de agua, es como, piensen, bueno, el trabajo es, o sea, voy a evaluar la estructura en una empresa familiar desarrollada en tal lado, porque el tema es, o sea, como explicar qué es lo que sigue después. Sí, marco teórico es solamente autores. En el marco teórico hablan autores. Traten de que no sea uno solo, porque ustedes cuando van a hacer una investigación son varios autores. En internet hay pila de información, así que no se limiten a un solo autor. Acá sí, en trabajo de campo, ahí van a hablar de la empresa. Pero no van a hablar, o sea, Quiero hacer mención ahí que antes de saltar al punto de trabajo de campo, Paola dice, lo del marco teórico es solo lo bibliográfico del tema que elegí. Sí, no es que tienen que hablar, si no van a hablar de estructura organizacional, de arquitectura organizacional, no hablan de eso. Es solo del tema que están abordando. Y otra cosa importante, que si bien tienen que citar autores y darle todo un marco, no es pegar la definición de un autor, pegar la definición de otro, pegar la definición de otro, que sí nos hemos encontrado con ese tipo de cosas que nos hemos mandado para corregir, sino es de redacción de ustedes, decir, como dice tal autor, poner tal cosa, sí citarlos, sí poner lo que dicen ellos de lo que es la definición, pero armando una estructura ustedes, ¿se entiende? No es que pueden poner 5 definiciones de arquitectura organizacional porque no tiene sentido. Es un trabajo de elaboración. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta más específica de lo del marco teórico? Porque, por ejemplo, si yo elegí solamente planificación, ¿no es cierto? Y como al ser un tema por ahí quizá un poco más corto, lo puedo ir complementando con otros temas de las otras unidades que me refieren a ese tema. Planificación, hay un montonazo para poner. Si vos elegiste planificación, no salgas hablando de responsabilidad social empresaria porque está mal, por ejemplo. Salvo que tomen los dos aspectos en la investigación. Pero si vos en la investigación te limitás a hablar de planificación, o sea, el marco teórico tiene que ir, a ser de la mano. Si yo en la investigación hablo de responsabilidad social, el marco teórico tiene que hablar de responsabilidad social. Si yo en la investigación hablo de dos temas, el marco teórico tiene que estar hablando de esos dos temas. O sea, van de la mano. Lo que ustedes escriban en el marco teórico van a ser los temas que van a trabajar en el investigativo. Está bien, listo entonces. Gracias. Bueno, en la investigación, creo que les decía, hacer encuestas, la guía le dice, se trata de probar, ya que no sé si puedo silenciar los micrófonos, hay un micrófono abierto. No sé cómo sea el silencio. Silenciar todos.
Ahora que silenciaste todo y que silenciaste vos también, no se escuchó nada. Ahora voy a hablar con Jorge para que empiece a limpiar la red. Romy, silenciaste todo. Vos Ahí también se te escucha. silenciaste. También me silencié. En cuanto al marco investigativo, les dice la guía, se trata de probar alguna actividad en una organización, ejemplo, hacer encuestas a responsables, organigramas, manuales. En realidad, en el marco investigativo, no es que yo tengo que agarrar hacer una entrevista, por ejemplo, no sé, yo me junto con, vamos a poner que él es el dueño de la empresa, y yo voy a trabajar el tema de estructura. Entonces, una pregunta que le puedo hacer en la entrevista es, bueno, Emi, ¿cómo se organizan? ¿Cuántos empleados tienen? ¿Cuántos niveles tienen? ¿Hay algún jefe? ¿Cómo están las áreas? O sea, todas cuestiones relacionadas con la organización, por ejemplo, le voy preguntando. Y él me va a ir contestando. Y yo voy a agarrar esa información así, la pongo, la vuelco, pongo marco investigativo y vuelco esa encuesta. Sino que yo eso tengo que trabajarlo. O sea, las preguntas van a ser para sacar información, pero después como yo lo contesto, va a ser distinto, va a ser dándole una forma a esa investigación. Por ejemplo, yo acá tengo un trabajo sobre una empresa que hice, o sea, el marco investigativo, donde analicé, bueno, en función de lo que me dijo, las personas que me entrevisté, cómo sería el organigrama, cómo estaría conformado, porque hay empresas que muchas veces no tienen organigrama, entonces ustedes pueden decir, bueno, en función de lo que me comentaron, si eligen el tema de estructura, ¿no? El organigrama es este. En cuanto, por ejemplo, no sé, yo hablé acá de responsabilidad social, y no es que transcribí tal cual, entonces, sino que comenté, en este aspecto, la empresa se muestra como activa a través de distintas manifestaciones, tal es el caso como participar y apoyar organizaciones de eventos como caminatas, El objetivo es trabajar con la comunidad, o sea, describo, en cierta manera, lo que fue comentando la empresa, pero no se pone la entrevista tal cual. Emi, ¿me comentaste algo? Me dijeron que el que hace mucho ruido es el mío, y lo silencié, nada más. Ah, bien. Es decir, en función de todo lo que ustedes, en función de todo lo que le van comentando en la empresa, ustedes ahí pueden ir viendo, o si ustedes le preguntan sobre la misión, si tienen ahí la exponen, cuál sería la misión, es decir, cuestiones así, pero van contando lo que es la empresa en sí, no transcribir tal cual la organización. Por ejemplo, acá les muestro otro trabajo de investigación. La entrevista va a ser para una guía para ustedes, pero es más, nosotros la pueden poner como anexo o pueden no, lo que a nosotros nos importa en sí es que ustedes puedan vivir la empresa, que puedan sacar información. O sea, por ejemplo, no sé, yo me reuní con esta persona y le pregunté, bueno, ¿qué servicios presta? ¿Qué fortalezas y debilidades visualiza? Si considera que es eficiente. Y después, en función de eso, ustedes pueden, por ejemplo, definir cuál es el organigrama actual, incluso, por ejemplo, estimamos que sería un organigrama posible de que permita una mejor organización de esta manera, o sea, otro tipo de organigrama.
Es decir, cuestiones que hacen al funcionamiento, algún tipo de falencia, también si detectan lo pueden exponer. O sea, hacerlo más allá de lo que, no solamente entrevista, respuesta, pregunta-respuesta, sino que con todo lo que ustedes sacan de esa entrevista puedan armar algo. Y después, por último, la conclusión, obviamente va a reflejar tanto un aspecto, un resumen va a ser de tanto lo del marco teórico y el trabajo de campo, es decir, resumen en cierta manera, un enunciado breve de lo que pudieron trabajar en todos los aspectos, y también si le quieren proponer algo a la empresa. Por ejemplo, no sé, yo considero que esta empresa tendría que hacer tal y tal cosa con respecto a, no sé, si trabajaron de responsabilidad social, incluir aquellas prácticas de responsabilidad social que ustedes le puedan proponer. O sea, propuestas también pueden surgir ahí en las conclusiones de ustedes. Pero bueno, no es necesario las propuestas. Sí, el marco teórico, el trabajo de campo donde se visualice cómo está funcionando la empresa con relación a ese aspecto, y la conclusión. ¿Emi? Sí, coincido. Lo cierro y no hablo porque soy yo la que hago ruido, qué triste. Bien. Ahora sí abrimos a preguntas, chicos. ¿Dudas? En cuanto a la entrega, va a ser el día 18. Y seguramente se va a crear una tarea a través de la aplicación aplicación o del MOOC, y por ahí va a ser la entrega. Pueden ponerle anexo y lo anexan, no hay problema. De todas maneras, a nosotros más que nada nos interesa cómo trabajaron esa entrevista y a qué llegaron, en el marco investigativo. Una vez que nosotros lo entreguemos, vamos a recibir una devolución. Seguramente no está, como no está planteada la posibilidad de tener una conversación como otros años con el trabajo final, seguramente va a ser la evaluación y la nota. Yo les comento algo que por ahí pasó en algunos trabajos que me fueron mandando. La conclusión es de suma importancia, porque es la parte de la evaluación de ustedes. O sea, que si tenés 4 hojas de marco teórico, 3 hojas de trabajo de campo y 2 renglones de conclusión, es un trabajo que no está pensado. ¿Me explico? O sea, una de las cosas que se hace mucho hincapié es en qué concluyen ustedes de todo lo que pusieron en el marco teórico y en el trabajo de campo. Con respecto, por ahí hemos recibido algunos mails. En realidad, nosotros la corrección es el día, o sea, donde vamos a empezar a corregir es el día 18, que es el día de la entrega. Sí nos pueden ir preguntando en los encuentros virtuales algún tipo de duda, pero no hacemos correcciones previas. O sea, por eso hacemos esta clase, como para definir los lineamientos y que puedan consultarnos dudas. En cuanto al número de carillas, en principio sería lo que dice las consignas. Con 4 hojas, por ejemplo, en el marco teórico, está bien, o sea, alcanzan a definir. Ahora, si se pasan una, no habría problema, no somos tan estrictos. Ahora, si son 4 y nos presentan 40, ahí sí se lo vamos a devolver. En caso de desaprobarlo, Franco, no ha pasado mucho, o sea, son muy pocas cuestiones, pero tenés un tiempo para rehacerlo y volverlo a presentar. En ese caso nos comunicaremos, te diremos las cuestiones para que reveas cuáles son los puntos a mejorar, y lo tendrías que volver a presentar. Pero
No ha pasado en muchos casos, no creo que este año pase. No sé si me quedó más arriba preguntas que las perdí. Y vamos, en cuanto al marco teórico, son 4 carillas. Manéjense en esos números. Si te escribieron más, traten de resumir, traten de ver qué autor pueden sacar. 4 era el mínimo. Está bien, tienen razón, 4 era el mínimo. Mínimo 4 carillas. Lo mismo que por ahí pasa con las El wikis. mínimo no el máximo, tenés razón. Pensé que también que era el máximo. No dije nada. Eso Retiro lo dicho. por ahí, el hecho de que pongan 10 hojas no hace que el trabajo vaya a estar aprobado. Esa es una de las cosas que quiero hacer mención en cuanto a que la idea especial de elaboración de ustedes, ¿me explico? O sea, es lo mismo que yo le comentaba el otro día cuando devolví una wiki. Nosotros pusimos que la wiki tenía que tener 5 páginas. Si bien después nos fuimos flexibilizando, el otro día recibimos una wiki de 20. Y me parece que el desarrollo de la capacidad de resumen también es importante de que lo puedan aplicar en esta etapa de la carrera. ¿Me explico? O sea, el hecho que sean 10, 20, 30 páginas de trabajo y después de conclusión pongan 2 líneas, no tiene sentido. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Retiro lo dicho en cuanto a la cantidad. No tienen el límite de 4, era el mínimo. No lo había, ahí lo releí. Así que pueden extenderse, podés presentar 10 hojas, Julián, perdóname. ¿Dudas, chicos? Aprovechen a preguntar todo lo que se le viene. Preguntaron ahí del segundo parcial. Sé que no es mañana, pero recién ayer salió una resolución y están debatiendo el tema en la cátedra. Así que no tenemos respuesta de cuándo es. No, hoy salió la resolución, no ayer, ¿no? ¿No me confundo? Ayer se aprobó, hoy estaba en tratativa y recién hoy se iban a comunicar con la facultad, con los titulares de cátedra. El tema del parcial no es que nosotros no queríamos tomarlo, sino que había una resolución donde sí o sí nos exigía desde la facultad la presencialidad. Ahora se está cambiando la cuestión. De todas maneras, como siempre, le vamos a avisar con un tiempo prudencial. Vayan estudiando en el mientras tanto. ¿Ustedes piensan que en el peor de todos los escenarios, el parcial es mañana? ¿Tendrían que tener todo estudiado? ¿O no? No, que lo vas a desmayar, no digas eso. Profe, yo tengo una duda. Sí, Gabriel. Mi viejo tiene una mini pymes, la cual hace trabajos pero como a domicilio. Y si bien no tiene una estructura tan organizada, ¿puedo utilizarla aún así para hacer el trabajo? Sí. ¿Qué empresa tiene? Hace trabajos de herrería. ¿Y qué te gustaría trabajar de esa empresa? Y no sé todavía, estoy pensando a qué sector enfocarme, pero quería sacarme la duda de que si puedo usar esa empresa, o esa pyme. Sí, cualquier empresa, sí. Yo también contesto por mail. Las pymes tienen restricción para arriba en cantidad de empleados, no para abajo. O sea, una empresa de una persona puede ser. El tema es qué objetivos o qué cosas se pueden plantear desde el vamos. O sea, son 2 personas en la empresa. Perfecto. ¿Qué es el tema que quieren analizar? ¿Dónde piensan que pueden aportar? Porque por ahí se les va a hacer más difícil a ustedes poder
detectar distintas cuestiones de una organización en un entorno de una persona, pero no hay problema. Ah, buenísimo, gracias. Bien, Paola dice que preguntó muchas cosas de varios temas. En realidad, no sé si de qué buscar la forma de encuadrarlo, puede ser hablar, hay unidades que son muy amplias, que no sé, si yo estoy hablando de la unidad 1 de planificación, organización, dirección y control, podés hablar de ese tema y ahí metés un montón de cuestiones. Si ya hiciste la entrevista y preguntaste de todas esas cuestiones, ahí arrastrás un montón de cosas. Puedes decir, bueno, la empresa en cuanto a planificación me dijo esto, en control, en organización, y en dirección, o sea, ustedes busquen la vuelta para meter la investigación que ya hicieron. La materia es muy amplia, así que indefectiblemente les va a pasar esto que dice Bautista, que por ahí se encuentran con que terminan mencionando cosas de otras unidades, mientras ustedes tengan un marco investigativo, o sea, no es solamente un tema, pueden hablar de, no sé, por así decirlo, pueden hablar de cómo se organiza y están hablando de la unidad 1 y cómo planifica, o sea, están hablando de la unidad 5 y planificación lo vimos en la unidad 7. No hay problema. Acá dicen, en cuanto a los autores, no entendí muy bien la forma de citar. En el marco teórico. No, en cuanto, por ejemplo, no sé, si estaba hablando de planificación, de acuerdo a Chavenato, la planificación es la definición de meta, o sea, traten por ahí de enunciar de qué autor sacaron esa información. ¿Se entiende? O sea, no pongan las planificaciones, sino traten de mencionar al autor ahí mismo. O si no, a lo último, en la bibliografía, citen, además de la bibliografía, sí o sí tienen que citar los autores. Pero estaría bueno que ya en el marco teórico mencionen qué autor dice tal cosa. ¿Se entiende? Yo elegí un centro de rehabilitación que atiende a mi hermano hace 25 años, así que más lo conozco, por eso preguntaba tanto. ¿Se pueden analizar dos temas, como por ejemplo hablar sobre la planificación y sobre estructura? Sí, David, sí. Sí, se puede, mientras ustedes tengan marco teórico de hecho, esto que yo les mostré, vieron que yo hablaba tanto de responsabilidad social como de algún aspecto relacionado con la planificación, o sea, pueden analizar más de una cuestión en la empresa. Profe, Sí, bueno, estuve con una entrevista con el dueño de la empresa y bueno, elegí los temas bueno, los factores del macroentorno, donde también incluí, bueno, toda la situación ahora del coronavirus y cómo está afectando a la empresa, y también los objetivos que la empresa tenía a partir, bueno, de todo esto que está pasando para después que se vuelvan a reprogramar todas las actividades. Y también el organigrama. Nada, quería saber si iba más o menos encaminada y si en la parte de marco teórico está bien solamente abordarlo de misión, visión, o sea, la definición y de los objetivos, no del punto completo. bien. ¿De qué hablaste en el marco investigativo? Lo mismo en el marco teórico, o sea, los mismos aspectos. El marco teórico y el marco investigativo van de la mano. Las cuestiones que vos abordás en el marco investigativo también tienen que estar presentes en el marco teórico. ¿Se entiende? Sí. Bien, Sí, quedan sí. un minuto. Acá me preguntan, ¿podemos poner la información que no dé, aunque sea en la conclusión damos una opinión extensa de lo que haríamos? Sí, perfecto, porque por ahí hay cuestiones, no sé, hay empresas que no controlan. Pongan, esta empresa no tiene ningún tipo de control, no nos pudimos hacer ningún tipo de información. Acá lo que me preguntan es que hay determinadas cuestiones que las empresas no las tienen, entonces puede ser que esos puntos que no las tienen, ustedes se expresen diciendo, bueno, no tienen un organigrama, no tienen un manual de funciones, no se organizan, no hay control, pero bueno,
una organización mínima tiene que tener la empresa, cuántos empleados, cómo se organizan, quién da las directivas. En función de eso ustedes pueden armar un organigrama si no lo tienen. Me decían acá cómo ven la cuestión informal dentro de una empresa. Y lo informal son las relaciones que surgen de manera espontánea. Por ejemplo, no sé, si son una empresa y el dueño es quien toma las decisiones, pero el empleado, cuando tiene que faltar, le avisa a un compañero. Ahí hay una informalidad, entonces, eso ustedes lo pueden materializar, bueno, cómo se dan las situaciones, entonces ustedes ver qué tan formal o qué tan informal es una empresa. Si yo me voy a la empresa... ¿Se cortó? No, si yo voy a determinadas empresas, por ejemplo, la organización, el Estado, si hay una persona que tiene que hacer una ausencia, tiene que presentar certificado médico, tiene un montón de cuestiones formales